Porque en Él habita, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11, Colosenses 2. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Victoria por medio de la cruz. Tenemos 2 semanas hablando de lo que es una vida sobrenatural. Tenemos 2 semanas que hemos estado estableciendo de la vida sobrenatural a la cual estamos llamados como creyentes, tanto tú como yo. De cómo Dios quiere que salgamos de lo que es una vida ordinaria, de cómo Dios quiere sacudirnos de esa vida aburrida. Porque te voy a decir algo: si tú eres creyente, si tú eres un hombre, una mujer nacida de nuevo, y en tu vida no sucede nada sobrenatural, nada extraordinario, quiero decirte que es una vida aburrida. Yo sé que para que sucedan cosas sobrenatural, cosas extraordinarias, vamos a tener que estar en momentos de estrechez, en una circunstancia determinada, en un momento de aprieto, en un momento quizás de quebranto de salud, en un momento donde quizás queremos tirar la toalla, y viene Dios de manera sobrenatural a manifestar su presencia en nuestras vidas. Pero nosotros somos los que tenemos que provocar esa manifestación. Quiero decirte algo: doctrinalmente hablando, Dios está presente. Amén. Dios está presente, no, es innegable la presencia de Dios. Tú y yo lo sabemos, Dios está presente, Dios es real. ¿Estamos de acuerdo hasta ese punto? Si Dios es real, Dios está presente, Dios es eterno, ¿por qué en ocasiones no lo vemos manifestarse en medio nuestro? ¿Por qué razón no lo vemos manifestarse en ocasiones en medio nuestro? Hay un ejercicio bien sencillo que lo utilizo muchas veces en consejería. Es esto. Por ejemplo, ¿ustedes han visto esas 2 lámparas que están apagadas? Que por cierto, tienen ya 3 semanas apagadas y nadie se me ha acercado a mí a preguntarle: pastor, ¿qué puedo hacer para reparar eso? El tema es que esas 2 lámparas es un falso contacto que tienen. Eso fue un anuncio, ¿verdad? Para que tenga oído para oír que oiga. Eso es un falso contacto que tiene. El día pasado busqué a alguien de la plaza y él simplemente movió, tocó el alambre y se encendieron las lámparas. Entonces hay algo que hay que hacer ahí. Pero es innegable, porque el sistema está todo junto y la misma energía que está supliendo a las demás lámparas está supliendo a esas 2 lámparas. Y las 2 lámparas están en condiciones, la bombilla como tal está en buenas condiciones y hay energía, pero no estamos viendo la manifestación de esa energía porque alguien no se ha atrevido a subir una escalera y mover, hacer los ajustes necesarios para provocar la manifestación de la energía eléctrica. En ocasiones no vemos lo sobrenatural de Dios en nuestra vida porque no hemos hecho los ajustes necesarios en nuestro espíritu, en nuestra vida, para que eso que está en nosotros
porque está en nosotros. Está en nosotros. Mire cómo dice acá, lo que yo acabo de leer. Verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita la plenitud de la deidad porque Él es Dios. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, dentro de nosotros, por medio del Espíritu Santo, la plenitud de la deidad también está operando en medio nuestro, en nosotros. Pero ¿por qué no lo vemos manifestarse? Porque hay ajustes que hay que hacer. Y muchos quizás nos acostumbramos. Incluso hasta podemos quizás algunos de ustedes leer. Yo no podría leer, yo buscaría donde hay luz. Pero algunos quizás se acostumbran a leer ahí. Y muchos quizás nos acostumbramos a una vida ordinaria, teniendo a nuestra mano la oportunidad de vivir una vida extraordinaria. Y de ahí estábamos hablando el pasado domingo entonces acerca de la unción. Y de cómo la unción de Dios ha venido sobre el creyente, ha venido al creyente para destruir todo yugo. A causa de la unción todo yugo se destruye. A causa de la unción el enfermo recibe sanidad. A causa de la unción la persona que está encarcelada, que está oprimida, recibe libertad. A causa de la unción el que está caído es levantado y es reposicionado. Y la unción está disponible para todos. Porque la unción no es algo que se adquiere en un supermercado o en una farmacia y que se necesita dinero para adquirirlo. La unción está ahí. El Espíritu Santo quiere hacerlo a través de tu vida, a través de mi vida. Ahora, algunos podemos pensar que para lograr todo eso tenemos que hacer humanamente ciertas cosas, humanamente. Pero la palabra nos revela, y eso es lo que vamos a ver solamente en 2 puntos hoy, de cómo la victoria ya fue obtenida por medio de la cruz. La victoria fue obtenida por medio de la cruz. Y nos vamos a centrar en 2 versículos. Versículo 14 y versículo 15. Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo primero que vemos que dice la Escritura, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿A qué se está refiriendo la palabra ahí? La palabra anular es la palabra que se utiliza para borrar, cancelar. Y tenemos entonces que ver algunas cosas. En el contexto que está Pablo hablando, Pablo dice que Cristo Jesús en la cruz canceló la deuda. Había una deuda contraída por el hombre a causa del pecado. Romanos capítulo 3 habla que la paga del pecado es muerte. Entonces eso es un pagaré, es como un pagaré notarial. Literalmente, créanme, literalmente, cuando la Escritura habla de acta, el sentido o la palabra que utiliza Pablo es el tipo de documento que se utilizaba en la antigüedad cuando había una deuda. Era como un pagaré. Un pagaré que cuando llegaba el momento de ejecutarlo, la persona tenía que pagarlo. Y es la razón por la cual dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y por eso también en otro pasaje de la Escritura dice que cuando partimos, si no hemos aceptado al Señor y nos veamos ante el tribunal de Él, cuando seamos juzgados por nuestras obras y nos paremos ante Él apoyados en la propia justicia, no tenemos lo suficiente para pagar esa deuda a causa del pecado.
y por ende vamos a tener que sufrir la consecuencia, que es muerte, separación eterna de la presencia de Dios. Pero miren esto, dice la Escritura, anulando. ¿Cuál es el acta de decretos? ¿Cuáles son los decretos que dice la Escritura que eran contrarias a ti y a mí? Días pasados o meses atrás mientras estuvimos hablando o estudiando el libro de Gálatas, vimos que no son simplemente los 10 mandamientos. La ley de Moisés implica, no son 10 mandamientos, la ley de Moisés implica 613 ordenanzas que Dios daba a su pueblo, por lo cual su pueblo tenía que regirse. 613 ordenanzas, donde dice la Escritura que cuando fallamos en una de esas ordenanzas, en alguno de esos puntos, nos hacemos culpables de rezo. Por ende, la ley fue dada para condenación. Cuando dice la Escritura que Satanás es nuestro acusador, tenemos que entender algo. Satanás opera como un fiscal. Y el fiscal, para acusar, tiene que tener un expediente. Y ese expediente tiene que basarlo en la ley. Ese expediente tiene que estar basado en la violación de la ley. Y entonces ese es el argumento que el fiscal puede utilizar ante el juez para llevar a esa persona no solamente a acusación, sino para llevarlo a condenación. Esas 613 ordenanzas son las que Satanás utiliza. Muchas veces decimos que Satanás, que es el padre de mentira y vive argumentando y sacando cosas. Óyeme bien, cuando no es por un lado es por el otro, pero si nos pasamos en la ley, por algún lado el hombre te va a agarrar. Cuando no es por el lado de la mentira, va a ser por el orgullo. Cuando no es por el orgullo, va a ser por altivez. Cuando no es por el altivez, va a ser por la lascivia. Cuando no es por la lascivia, va a ser por el adulterio. Cuando no es por el adulterio, va a ser por el robo. Cuando no es por el robo, va a ser por un mal manejo en tu relación con tu esposa. Cuando no hay un mal manejo en esa relación, va a ser con tus hijos, o con tu padre, con tus hermanos. Óyeme, por un lado u otro, el enemigo va a tener argumentos suficientes para acusarte y lograr una condenación. Pero dice la Escritura que por medio de la cruz, Cristo anuló, pagó la deuda, canceló. Esto que vemos ahí, déjeme decirle algo. Cuando la Escritura habla de que Él no solamente canceló, sino que lo clavó en la cruz. No sé cuántos de ustedes han visitado un tribunal en algún momento, pero en las puertas de los tribunales afuera, la sentencia es publicada. Anteriormente la sentencia lo que era que se clavaba. Y entonces la persona cuando iba leía la sentencia que estaba clavada. Sí, no solamente era dada la sentencia, sino que tenía que ser publicada. Y la forma en que se publicaba era clavándola en un lugar público, esa sentencia, para que nadie alegara ignorancia. Estamos hablando de términos legales, pero vamos a conectar eso con lo que es la vida sobrenatural a la cual tú y yo estamos llamados a vivir. Dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué ese acta de decretos te era contraria a ti y a mí? Porque a causa de ese acta de decretos, tú y yo no podíamos acercarnos a Dios. A causa de eso, tú y yo no teníamos la habilidad de poder venir directamente a Dios y clamarle a Él o intercederle a Él, ante Él, por nuestras familias, por nuestras propias vidas.
Por eso que el libro de Hebreos habla de que por medio del sacrificio de Cristo tenemos entrada libre, segura al trono de la gracia para obtener oportuno socorro. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de que ese acta de decreto que nos acusaba, que aunque tú quisieras levantarte y venir a Dios, ya no, tú eres un mentiroso. Tú te levantabas y querías venir a Dios, decía no. Tú eres una persona que tiene problemas con el dinero. Tú eres una persona que tiene problemas de actitud. Y cada vez que tú quisieras acercarte a Dios, iba a venir un muro que se iba a levantar entre Dios y tu vida, que es un acta de decreto de acusación que iba a hacer que tú te arrinconaras y vivieras una vida de miseria. Pero Cristo tomó tu lugar, porque para cancelar ese pagaré alguien tenía que morir, y alguien que no debiera. Por eso dice la Escritura que el justo murió por los injustos. O sea, Jesús dice: yo voy a pagar la deuda. ¿Cuánto es la deuda? Muerte. Yo voy a morir. Yo voy a morir por ellos. Yo voy a morir por él, voy a morir por ella, voy a morir por ti, dijo el Señor. Él decidió pagar el precio, tu deuda, esa deuda espiritual y eterna que tú contrajiste allá, aunque no estuviste presente. Jesús tomó tu lugar y pagó. Pero no solamente pagó, sino que fue clavado en la cruz para que fuera exhibida públicamente. Cuando tú y yo entendemos este principio, entonces el enemigo no va a poder, y aquí entra entonces su otro papel. Además de acusador, es padre de mentira. Como padre de mentira, entonces ya te va a acusar, pero no tiene base legal para acusarte. Pero si tú desconoces quién eres en Cristo Jesús, le va a creer la mentira y te va a privar de experimentar los beneficios de la cruz. Porque él, que es padre de mentira, está argumentando, está basando su acusación sobre algo que ya no existe. Pero pastor, ¿pero cómo que ya no existe? Porque yo peco todavía. Bueno, hay dos cosas que tenemos que aclarar. Una cosa es que tú cometas un pecado en un momento determinado, y otra cosa es que tú practiques el pecado. Porque si tú estás practicando el pecado, tú estás consciente de algo que es pecado y tú sigues haciéndolo y te deleitas en eso, y no hay actitud de cambio, permítame decirte algo: tú no eres nacido de nuevo, tú no eres nacida de nuevo. Perdóname, pero tengo que decírtelo. Dice la Escritura que el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Ahora, eso es diferente a que haya actitudes en tu vida con las cuales tú estás luchando. Yo tengo 26 años en el Evangelio y estoy luchando con las mías. Yo no sé cuánto tú tienes y estás luchando quizás con las tuyas. Una cosa es que tú estés luchando con ciertas actitudes, y una cosa es que tú simplemente eso no te molesta, tú cohabitas con eso, y no solamente eso, te deleitas en hacerlo una y otra vez. Entonces, cuando el enemigo te acusa, no tiene poder para ello. Cuando tú tienes, ¿a alguien le ha pasado esto, que pasa por una situación y se siente que no tiene derecho legal para pedirle a Dios? Entonces llama a otra persona: fulano, yo quiero que tú ores. Yo sé que Dios te oye más. Óyeme, Dios no oye más a una que a otra persona. Amén. Dios no oye. Óyeme, yo quiero decirte algo. Aunque se han escrito libros, yo tengo uno de ellos que habla los generales de Dios. Ante Dios no existe rango para entrar a su presencia. Ante Dios no existe rango. Yo recuerdo ese pasaje que dice la Escritura acerca de Juan el Bautista. Dice la Escritura que no había existido hombre como Juan el Bautista, pero el más pequeño de nosotros, si andamos alineados a Él,
podemos ser mayores o somos mayores que Juan. Entonces no existe rango. Lo único que Dios necesita para tú entrar a su presencia y para tú activar la manifestación sobrenatural de Él sobre ti, para tú activar el favor de Él, para tú activar que Él mueva su brazo sobre tu vida, sobre tu familia, lo único que tú necesitas es tener la prueba de que cuando se clavó ahí, ya tu nombre fue escrito. Habla Apocalipsis de inscribir el nombre en el libro de la vida. Tan pronto tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tu nombre es escrito en lo espiritual. Y cuando tú te acercas a Dios, viene el acusador y dice: sí, pero él es un sinvergüenza, ella es una sinvergüenza, él hizo esto y esto, él te hizo aquello. Y dice: sí, Señor, yo hice todo eso, pero yo reconocí y he aceptado tu sacrificio. Y viene el Señor y dice: espérate un segundito. Por aquí está Javier. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Y el diablo se levanta y dice: enmudece. No tienes parte ni suerte. Es algo legal. Entonces, vimos el pasado domingo de cómo la unción produce la manifestación sobrenatural de Dios. Pero hoy estamos viendo de cómo eso tiene una implicación de legalidad o de ilegalidad en lo espiritual. Y hay personas que pueden hacer cosas sobrenaturales, pero son usurpadores. Y un usurpador, tarde o temprano, tiene que experimentar la consecuencia de su delito. ¿Me están entendiendo hasta acá? Por ejemplo, una persona se puede hacer pasar por otro y puede usurpar, y a nombre de esa otra persona, por ejemplo, esta persona que clona una tarjeta de crédito, clona una tarjeta de crédito. ¿Qué está haciendo esta persona cuando una tarjeta de crédito es clonada y comienza a usarla? Está usurpando. Está usando la tarjeta de crédito como si fuera esa persona. Pero cuando esa persona es descubierta, tiene entonces que pagar la consecuencia de lo que hizo, porque no actuó en legalidad. Hay personas que se hacen llamar hijos de Dios, hombres o mujeres de Dios, o peor aún, hay personas que hacen cosas que aparentan ser de Dios y no son de Dios, como son brujerías, hechicerías, pero no están actuando en legalidad y van a tener que pagar el precio de esa ilegalidad. Ahora, verso 15 nos lleva a nosotros a entender lo que no solamente legalmente, sino también ya en un plano tangible, si podemos llamarlo así, Dios hizo con nosotros. Verso 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Pablo utiliza la figura, Pablo recibe la revelación de lo que sucedió en lo espiritual, y para que el pueblo pueda entenderlo, Pablo hace una figura. Dice que lo despojó públicamente. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de lo que se hacía en la antigüedad en el ejército romano, cuando un general venía de la batalla y había obtenido la victoria. ¿Sabe lo que sucedía? El general venía desfilando, venía con todo su ejército, y delante llevaban a los generales o altos oficiales que habían sido tomados prisioneros, que habían sido vencidos.
Y todo el pueblo veía este desfile triunfal. Era un desfile triunfal, ¿verdad? Era un desfile donde exhibía, era para exhibir la victoria. Y estos generales y altos oficiales públicamente se le quitaba el uniforme o las insignias que tuviese, que lo identificaba como una persona con poder o con autoridad. Y esto se hacía para producir un escarnio. Esto se hacía para que todo el mundo estuviera persuadido y convencido de que la victoria es real, porque aún esa persona que era una autoridad que se le oponía fue despojado de todo el poder u autoridad que podía ejercer en un momento determinado para afectarle. Y dice la Escritura que el Señor despojó a los principados y a las potestades. Todo argumento espiritual, toda autoridad, todo derecho legal que principado o potestad alguna pudiera tener o querer ejercer en contra de tu vida, públicamente, por medio de la cruz, el Señor lo despojó. Fueron despojados. Ojo, yo no estoy ignorando las maquinaciones del diablo. No estamos ignorando las maquinaciones, las cosas que se pueden estar tejiendo en las tinieblas. Pero cuando la Escritura habla de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, la figura que utiliza el Señor es que en la antigüedad, en las puertas de las ciudades se gestionaba, se presentaban las personas principales, los principales de las ciudades. Por eso es que cuando se habla de Lot, se entiende que Lot llegó a tener influencia en Sodoma y Gomorra, porque dice la Escritura que Lot se sentaba en las puertas de la ciudad. Cuando la palabra habla que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es porque no importa lo que los principados, potestades, gobernadores pueden estar gestionando contra tu vida, contra tu familia, no tienen poder legal. No hay legalidad alguna para hacerlo. Ahora bien, yo sé que es un mensaje un poco diferente a lo tradicional, pero es para vivir una vida sobrenatural esto. Ahora bien, no tiene poder legal. Este general que fue despojado públicamente de todo poder y de toda autoridad y fue exhibido, si una persona del pueblo, consciente en honrarlo, consciente en que aunque ya sabe que no tiene poder o autoridad, voluntariamente hace cosas para someterse a esa persona sin autoridad, esa persona va a ejercer autoridad. Lo que te quiero decir es que espiritualmente el enemigo no tiene poder o autoridad contra tu vida o contra tu familia, si tú te pones en la brecha. Ahora bien, hay cosas que tú y yo podemos hacer o estar haciendo hoy día en nuestras vidas, que aunque ese poder, ese principado fue despojado, nosotros voluntariamente le estamos dando poder y autoridad. Fue lo que sucedió en Génesis. Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante, habla de que el Señor creó al hombre y le entregó poder, autoridad, señorío. A causa del pecado, el hombre entrega voluntariamente a las tinieblas ese poder, esa autoridad y ese señorío. Nos preguntamos, Señor, lo primero es que yo quiero salir de esta vida ordinaria. Este es mi deseo, quiero hacerlo. Señor, yo veo la unción, yo soy un hombre ungido, soy una mujer ungida tuya. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy orando, estoy ayunando, hago todas las cosas
cosas que se pueden hacer para provocar una manifestación tuya. Señor, ¿qué está sucediendo? Pero cuando nos vamos entonces a la Escritura, nos damos cuenta que hay áreas de nuestras vidas que nosotros mismos voluntariamente le hemos puesto nuevamente ese uniforme a ese general, a ese principado, a esa potestad. Y si le damos autoridad, entonces nosotros no vamos a poder disfrutar de esa victoria que ya obtuvimos en la cruz. Iglesia, lo que te quiero decir en esta mañana es que tú y yo somos ya hombres y mujeres victoriosos en Cristo. Tú y yo tenemos ya el acceso libre al trono de la gracia. Tú y yo podemos ejercer ya plenamente el derecho que ya nos fue concedido. Pero si en nuestras vidas hay pecado, y cuando hablo de pecado estoy hablando de actitudes, estoy hablando de acciones, estoy hablando de pensamientos que nosotros conscientemente hemos decidido darle lugar en nuestras vidas. Hemos decidido no solamente que hagan nido en nosotros, sino que se reproduzcan en nosotros. Yo quiero decirte algo, que aunque ya Dios pagó el precio en la cruz del Calvario, tú no vas a tener una vida sobrenatural, tú no vas a tener una vida ungida. ¿Sabes por qué? Porque aunque eres una persona victoriosa, estás viviendo esclavizado. Dice aquí, y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe que cuando Jesús, vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, Juan 19. Verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento en que Jesús dice, consumado es porque en ese momento se cumplió ya la última profecía que faltaba en cuanto a la parte antes de la resurrección. Era la parte del vinagre. Y dice la Escritura que cuando lo hizo, consumado es, está cumplido, todo ya está completado. Y dice, y entregó su Espíritu. Expiró. Por eso es que dice que su vida le entregaba y lo volvía a tomar. Su vida no fue quitada, Él la entregó. Consumado es. Yo quiero decirte algo. Consumado es. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Consumador significa finalizador, aquel que completó nuestra fe, aquel que va delante de nosotros. Iglesia, ¿por qué razón tú y yo no estamos viviendo una vida sobrenatural? Cuando ya la victoria fue dada por medio de la cruz. Quiero terminar con esto. Si
meditamos en la palabra y en el contexto, en toda la Escritura, nos vamos a dar cuenta que hemos estado peleando durante muchos años contra el enemigo incorrecto. Dirán, pastor, ¿cómo así? Sí. La iglesia se la pasa, hay iglesias que se la pasan jornadas enteras luchando contra el diablo. Seminarios, no estoy en contra de eso, pero seminarios, conferencias, congresos, cómo atarlo, cómo desatarlo, cómo hacerle esto, cómo hacerlo aquello, cómo darle un soufflé, una maroma y tirarse la tercera cuerda, cómo hacerle la polémica. No se acuerdan de eso. ¿Cómo aplicarle la poder al diablo? Y terminamos desgastados porque estamos luchando contra el enemigo incorrecto. ¿Sabes cuál es el verdadero enemigo con el cual tú y yo tenemos que luchar para vivir una vida plena? Una sola palabra lo define: la ignorancia. La ignorancia. Ese es tu verdadero enemigo. Cuando tú ignoras quién eres, no ejercerás lo que puedes hacer. Cuando tú ignoras quién eres en Cristo, cuando tú ignoras lo que ya Cristo hizo, cuando tú ignoras los recursos que ya tienes, ese es tu verdadero enemigo. Por eso la palabra habla en el libro de Efesios capítulo 4 de renovar el espíritu de nuestra mente. Por eso la palabra habla en otro pasaje también de derribar todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso la palabra también habla en otro pasaje de que nosotros tenemos ya la mente de Cristo. La mente, la ignorancia es tu peor enemigo. Ya Satanás fue vencido. Ya fue vencido. La carne fue vencida. Y tú dirás, pero pastor, usted acaba de decir que tiene 20 años y pico luchando con algunas cosas, pero te garantizo algo, que mi lucha de hoy no es la misma lucha de hace 26 años atrás. No es la misma. Si es la misma, tengo que revisarme. La carne, por eso yo la tomo cada día y la crucifijo. Dice el Señor que el que quiera ir en pos de Él, tome su cruz cada día y sigue. Tomar su cruz significa crucificar la carne. Y caminar en pos de Él no significa únicamente ser cristiano. Caminar en pos de Jesús es caminar en lo sobrenatural también como Él anduvo. Tiene que ver con todos los aspectos. Por eso dijo que cosas mayores nosotros podríamos hacer en este tiempo que la que Él hizo. Cosas mayores tú y yo podemos hacer. Y no es falsa doctrina, eso está ahí en la Biblia. ¿O acaso Jesús podría sentarse en Judea, y desde Judea sentarse ahí, encender su laptop y conectarse con alguien, darse cuenta de una realidad que tiene alguien kilómetros y kilómetros de distancia, darse cuenta de esa situación y enviar la palabra? Tenemos muchas cosas que hoy día la iglesia tiene un alcance mayor a causa del Espíritu Santo obrando en nosotros, pero lo estamos ignorando. Y
todavía la iglesia hoy está sentada clamando por algo que ya fue dado. Todavía la iglesia hoy día está sentada esperando por algo que ya fue dado. Todavía la iglesia hoy día está anhelando algo que ya está. Ya yo no estoy orando por un avivamiento, ya yo cambié mi forma de orar. Yo no oro por un avivamiento, yo estoy orando para que el Señor active lo que ya existe. Amén. No tengo que decir, Señor, pon en tu pueblo. No, es Señor, que tu pueblo active. Ya Dios puso lo que iba a poner. Ya tú tienes el Espíritu Santo. Como dice el libro de Efesios 1, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti. Solamente tienes que permitir que Él haga lo que quiera hacer en tu vida. Yo quiero, antes de terminar y antes de orar, yo quiero invitar a María, ven tú también, porque tú, aunque yo sé que el hombre que va a hablar aquí, porque él está en eso, aunque él no me dijo eso que iba a hablar hoy, pero quiero aprovechar que él vino hoy por primera vez, y María, su esposa, que tuvo que atravesar por ese proceso. Yo quiero que escuchen esto. Muchos de ustedes quizás no se enteraron, 2 o 3 quizás, pero yo quiero que él comparta algo con ustedes. Y cuando él comparta eso, entonces yo voy a decir algo más y luego vamos a orar. Gloria a Dios. Me agarró de sorpresa, pastor. Bueno, yo pasé por una situación muy grave. Me dio un impacto en mi cerebro. El Señor cambió su diagnóstico. ¿Qué tiempo hace del infarto? 2 semanas y pico. Hace apenas 2 semanas de ese infarto. El Señor, cuando estuve allí interno, los médicos ya tenían preparada incluso la sala de cirugía que iban a operar. Solo esperaban al neurocirujano que llegara. Cuando llega el neurocirujano, mira la tomografía, la resonancia, y se queda asombrado y dice, si esto es desde el domingo, ¿por qué no le han dado seguimiento a esto? Porque ya el martes fue que él llegó a chequearlo. Y incluso nosotros no íbamos a ir de La Paz, porque no me daban atención. Entonces, él analizó bien la tomografía, la resonancia, y dice, vamos a ver, y me hace el examen de rutina, y se levanta los brazos, a esto, a aquello. Ya por último me toca la rodilla, y sonríe y se va. Entonces cuando él se va, yo agarro y me digo, ¿por qué él sonríe cuando me tocó? Dice, no, es que tú prácticamente no tienes nada. O sea, el Señor hizo la obra. Por eso es que mi corazón se fiel, Señor, en ti crece, en ti luchar. Hasta el final, mi corazón se fiel, Señor. Déjame ver lo que tú ves para cambiar lo malo en mí, aunque me cueste entender. Déjame ver lo que tú ves, déjame oír lo que oyes tú, para cambiar lo malo en mí, aunque me cueste entender. Déjame oír lo que oyes tú. Gracias. Eso hace 2 semanas y media apenas. Y eso fue el domingo. Y
cuando yo hablo con su hermana, con Carmen ahí y Alejandro, cuando hablo con Carmen, el diagnóstico era, en ese momento, todavía el lunes, era que le quedaban horas de vida a este muchacho. Y si quedaba bien, si sobrevivía, quizás quedaba un vegetal o algo por el estilo. Y hablamos y yo recuerdo que cuando yo voy a visitarlo allá a la plaza, lo primero que él estaba sonriendo y estaba relajando, pero había una conciencia de su estado, pero él en todo momento, aunque los médicos, y él estuvo consciente en todo momento del diagnóstico, no se lo ocultaron, se lo dijeron. Él estaba consciente que humanamente hablando, clínicamente hablando, le quedaban horas de vida. Pero él tenía paz y siempre tuvo confianza en Dios. Y el lunes en la noche, alguien que no lo conoce a él, ellos son de Santiago, alguien que no lo conoce a ellos, pero un hombre de Dios, un profeta de Dios, en un culto que hubo en Santiago orando por él, este hombre llega y estaba ahí y dio una palabra. Dijo, díganle, hay un familiar, así fue que dijo familiar, ¿verdad? Hay un familiar de ustedes que está en tal condición, pero en estos precisos momentos, eso fue el lunes en la noche, en estos precisos momentos Dios está cambiando las cosas en su cuerpo y está cambiando su diagnóstico. El martes, cuando fue el especialista, que no había ido antes, si el especialista llega antes, va el lunes temprano, le abren el cerebro. Pero por algo, negligencia médica, él no fue el lunes como tenía que ir temprano, sino que fue el martes. Y cuando ya el especialista fue el martes para hacer ya exámenes previos, para abrir el cerebro, ya el milagro estaba hecho. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Voy a tomarme 5 minutos más porque entiendo, quiero aprovechar esto. Este testimonio lo voy a dar yo. Es bueno hacer estas cosas a veces, porque tenemos que ver para entender. Así como lo agarré fuera de base, yo voy a agarrar fuera de base a otra persona, porque yo voy a hablar por él, en este caso. Alejandro, ponte de pie. ¿Ustedes recuerdan a Alejandro cuando dio un testimonio, dijo algo acá públicamente? ¿Quiénes recuerdan? Levanten las manos. Alejandro, puede tomar asiento, es cuñado. Alejandro hace alrededor de un mes, 2 meses, cuando dijiste lo que dijiste acá, un mes. En medio de un servicio hubo una palabra que le ministró fuertemente a Alejandro, y Alejandro me dice a mí que él quería decir algo. Cuando él más o menos me dice, yo digo, no, tranquilo, yo dice, no, pastor, yo tengo que decirlo públicamente. Bueno, está bien, no es nuestra forma, no es lo que promovemos hacerlo así aquí, pero si tú quieres hacerlo, hazlo. Y él tomó el micrófono y públicamente pidió perdón a Dios, pidió perdón a la iglesia y pidió perdón a mi vida, a mí como su pastor y como su amigo. Él atravesó por un dolor a causa de la pérdida de su padre. Múltiples cosas quizás pasaron por su mente durante ese tiempo, y él llegó a maldecir a Dios, pero él llegó a maldecirme a mí también. Yo no lo sabía, ¿verdad? Yo no supe nada. Lo supe ese día cuando él me lo dijo. Incluso cuando yo lo visité a él en el proceso después de la pérdida, para mí estaba todo normal, pero no estaba normal. En su corazón había amargura, en su corazón había dolor, quizá por lo inexplicable, quizá porque no había una respuesta de Dios por esa pérdida que él había experimentado. Y recuerdo que
la iglesia, muchos fueron sacudidos. Yo fui sacudido. Porque lo más lejos que yo quizás hubiese podido pensar es que Alejandro me iba a maldecir en un momento determinado a mí, por la relación que él y yo tenemos. Fui sacudido. Lo abrazamos y todo quedó ahí. Pero lo que él hizo, aunque lo hizo por nosotros, él lo hizo fue en el ámbito espiritual. Dice la palabra que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo, Él os exaltará. Y cuando ocurrió eso acá, no pasaron semanas, cuando cosas que estaban bloqueadas, por las cuales él estaba orando, por las cuales incluso en esa misma semana anterior a eso, él y yo hablando, él me dijo: voy a tirar la toalla, estoy harto de esto. En menos de 1 o 2 semanas, no solamente fue reposicionado en la empresa donde él estaba, él tenía operacionalmente él tenía una posición, pero ante todo era otra. Pero no solamente eso, aparentemente hay situaciones X que yo conozco, pero no hay que decirlas. El tema es que en menos de 2 semanas, peticiones que habían en su corazón por tiempo fueron manifiestas así. Y el Señor los recompensó emocional, financiera, espiritualmente, solo porque Él entendió que ese derecho legal, por medio de la cruz, él podía ejercerlo. Quizás duró 1 mes con dolor, con amargura, pero se puso en pie y dijo: Señor, sé que soy tu hijo y voy a ti. Y eso activó. Y Dios fue más allá de lo que él pidió o le pedía a él. ¿Saben algo? Dentro del área donde él se desenvuelve, hay más de 40 empresas quizás iguales a esa. De esas 40 empresas, una institución internacional, a él no le gusta decir esta cosa, pero yo lo puedo decir. Hicieron una evaluación internacional de todas esas empresas. Él trabaja en un supermercado, puede decirlo. Él trabaja en un supermercado X. Y una empresa internacional hizo una evaluación de todos los supermercados, todas las cadenas. Y de todas las cadenas de supermercados que hay en el país, donde él labora, quedó en primer lugar. Entonces, de esa cadena, buscaron a todas las sucursales de esa cadena. Y de todas las sucursales donde él labora, quedó en primer lugar. Y de todos los empleados, a él le dieron el premio. Amén. ¿Quién lo hace? Dios. Dios lo hace. Él ni lo esperaba, ni nada, incluso pensaba estar, no sé si Dalí o qué, estaba. Pero solamente hizo ejercicio de su derecho por lo que fue hecho en la cruz. Y eso abrió la válvula de los cielos sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su cuñado, sobre su cuñada, sobre todo su entorno. Dios es real. Nuestro Dios es real y nos está invitando a nosotros a vivir una vida sobrenatural. La invitación está hecha por Dios. La respuesta debe ser nuestra. Ponte de pie. Vamos a orar.